Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que todos bien. Bueno, aquí en una hermosa mañana, pareciera verano, cielo realmente bastante despejado, aquí en la ciudad capital, rumbo hacia la costa atlántica. Eh, por supuesto, tratando de siempre poder estar con ustedes, ¿no? No dejarlos abandonados como a veces sucede por múltiples compromisos. Pero como dije anteriormente, bueno, vamos a tratar de, estemos donde estemos, hacer el programa. Porque lo importante es realmente llevarle la información y no perder esa comunicación constante que había anteriormente. Así que por eso vamos a estar, si estamos en el interior, si estamos en Ciudad Capital, si estamos en la oficina, si estamos en campo, vamos a tratar de llevarle la información de acuerdo a las actualidades que hay hoy en día en Panamá. Así que comenzamos nuestro programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con su servidor, Roderick Gutiérrez, especialista en gestión y planificación ambiental. Bueno, Panamá tiene muchos temas ahora mismo abiertos, pero sin embargo hay que comenzar a concretar, hay que comenzar a ya ir cerrando para poder comenzar a ejecutar lo que son los grandes proyectos. Como hemos visto últimamente, está el tema de el último informe de la auditoría integral del proyecto Cobre de Panamá, que se ha estado eh, hablando de los medios y que hay mucha participación por ambas partes, tanto los que están a favor del sector, que están, por supuesto, haciendo docencia con respecto a lo que realmente dicen los informes, y también están los que se oponen a lo que es el sector minero y que también están haciendo su trabajo y están informando. Por otro lado está el tema del Río Indio, también del Canal de Panamá, que es uno de los proyectos insignias para los siguientes años para la Autoridad del Canal de Panamá, que está, por supuesto, también haciendo su trabajo de información para llevarle toda la información a lo que es la ciudadanía a nivel general. Entonces vamos a tratar de tocar estos dos temas, y más que todo el tema del río Indio, el tema del agua, porque precisamente voy a cruzar eh, del Atlántico del Pacífico al Atlántico, y podemos estar tocando el tema. Mira, el tema del Canal de Panamá, y más que todo la cuenca del Canal de Panamá, es uno de los mejores ejemplos que tenemos nosotros, que desarrollo y medio ambiente pueden ir de la mano. ¿Y por qué digo que es uno de los mejores ejemplos que podemos tener? Porque realmente el Canal de Panamá es es una empresa que brinda un servicio que no para las 24 horas del día. El Canal de Panamá brinda servicio 24/7, los 365 días del año, y sin embargo sabemos que el principal motor del Canal de Panamá es el agua. El agua es como ese trabajador de máquina, ese trabajador de mantenimiento, ese trabajador que mantiene funcionando la máquina, que mantiene limpia la máquina, que mantiene limpia la empresa, pero sin embargo casi nadie lo ve. Ese es el agua. El agua es un trabajador que está 24/7 y que sin embargo no solamente podemos verlo como un vital líquido, que es muy importante tanto para el tema de los seres vivos como también para los seres humanos, el, sino que también como un motor de la economía de Panamá. Aquí en Panamá nadie se imagina a Panamá sin el canal de Panamá, ¿verdad? O sea, todo el mundo está muy orgulloso del canal de Panamá. Y por esa razón, nosotros también tenemos que ver cómo el canal de Panamá se ha mantenido con esa importancia durante tanto tiempo y funcionando de forma eficiente durante tanto tiempo. Y eso es precisamente por el tema del agua. Cómo se ha llevado el tema del manejo y el tema del, más que todo, de la planificación del agua.
Pero sin embargo, nosotros aquí en Panamá tenemos que ver un poco más allá, tenemos que planificarnos no para los siguientes 5 años, para cuando cambien los gobiernos, como sucede muchos, muchas autoridades solamente planean en sus 5 años, asegurando los 5 años que ganaron. Pero sin embargo, el Canal de Panamá es un proyecto que no se puede ver a 5 años. Tiene que ser un plan de Estado, como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Entonces, es muy importante que sepamos que el tema del agua no solamente es para el consumo humano o para el tema del vital líquido, para lo que es el mantener la vida, sino que también es un motor de la economía de Panamá. Pero sin embargo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder garantizar esa agua? Bueno, precisamente aquí es donde se mezcla el tema de, ¿cómo se llama este programa? El medio ambiente y el desarrollo. ¿Cómo podemos llevar de la mano ambas líneas, por decirlo de esta forma, que no una interfiera con el desarrollo de la otra? Entonces, a qué me refiero con esto? Que precisamente este es el principal ejemplo que podemos dar nosotros aquí en Panamá de que el medio ambiente o mejor dicho, la conservación, planificación del, del ambiente puede ir de la mano con el desarrollo. Panamá necesita agua para poder para poder mover el canal de Panamá, y esa agua se la da, por supuesto, su cuenca hidrográfica. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos que realmente aquí en Panamá nunca el problema ha sido la falta de agua. Algunos dirán, pero no, pero ¿cómo que no va a ser la falta de agua un problema en Panamá? Si no hay agua en la 24 de diciembre, por decir un ejemplo, si no hay agua para las industrias, o incluso algunas veces el canal de Panamá ha tenido que bajar eh, el tráfico porque no hay agua del lago Gatún. Vuelvo y repito, el problema de Panamá nunca ha sido la falta de agua. El problema de Panamá en temas de agua ha sido la mala planificación que se ha tenido. Entonces, por eso, con esa mala experiencia, esa mala planificación que se ha tenido con respecto a temas importantes para mover la economía de Panamá, con respecto al agua, es que hay que planificar a largo plazo. Y eso es lo que es el reservorio de Río Indio. El reservorio de Río Indio, más que un reservorio para pasarle agua por gravedad a Gatún y de este al canal de Panamá, realmente es un proyecto de planificación a largo plazo para evitar casualmente que en ciertas épocas del año o no sabemos lo que va a suceder a futuro, aunque hay proyecciones científicas, técnicas que pueden decir que tenemos que planificar para la siguiente generación. Entonces, ¿qué es realmente el proyecto Río Indio? El proyecto Río Indio es eso, es un proyecto que está dentro de la planificación a largo plazo para mantener activo y productivo el canal de Panamá. Pero entonces vamos a de que si solamente lo del embalse de Río Indio va a servir para lo que es el canal de Panamá, no, no solamente va a servir para el canal de Panamá, porque también, o sea, semejante inversión para una sola cosa, como sería realmente vertir agua, como dije anteriormente, por medio de gravedad para para el lago Gatún y este a su vez al canal de Panamá, sería realmente un, como podríamos decirlo, no le sacaríamos el provecho que realmente podríamos sacarle al reservorio de Río Indio. O sea, el río Indio no solamente debe servir para el canal de Panamá, también tiene que ir pensando en lo que es el consumo humano. O sea, ir viendo y solucionando el tema del agua potable, y más que todo en el área metropolitana. ¿Cómo se puede hacer esto?
realmente, como dije anteriormente, con planificación, con, con planes a largo plazo y planes de Estado, que no solamente vean el desarrollo de un sector económico, sino que vean también el desarrollo humano, el desarrollo urbanístico y, por qué no decirlo, el desarrollo agropecuario del sector. Y tocando el tema del desarrollo agropecuario, mira, una de las cosas que uno aprende cuando viaja es que las principales ciudades, estas grandes ciudades que hay a nivel mundial, tienen algo en común. ¿Y qué tienen esas ciudades que ya son ciudades desarrolladas y ciudades de primer mundo? ¿Qué tienen en común? Que la comida la tienen cerca. O sea, cada vez que se planifica o cuando se planificaron estas grandes ciudades, en realidad también se planificó el tema de dónde está la comida. Cuando me refiero a dónde está la comida, la productividad de la comida, la producción de comida. Esto también nos debe de servir como ejemplo para que cuando hagamos proyectos como este, como el Río Indio, también planifiquemos el tema de tener la comida cerca de las grandes ciudades. Entonces, también, vuelvo y repito, para poder aprovechar la gran inversión que se va a hacer y también el impacto que va a tener un proyecto como este, no solamente debe ser para el Canal de Panamá, sino que tiene que ser también para cómo satisfacer el consumo humano con este crecimiento que está teniendo el país, no solamente la región metropolitana, sino también el país, y también cómo ver la forma de que la comida o la producción de comida, estamos hablando de, de lo que consume el ser humano, esté cerca de estas grandes ciudades. Cuando uno viaja a ciudades como Londres, por decir un ejemplo, para que no piense que solamente es en Latinoamérica, uno se da cuenta que al salir de la ciudad, uno comienza a ver áreas verdes y áreas productivas cerca de la ciudad de Londres. Si uno va a París, ve exactamente lo mismo, que uno cuando va saliendo va viendo sectores productivos. Y así mismo no solamente estas grandes capitales, sino también otras ciudades más pequeñas, pero sin embargo siempre mantienen lo que es el área productiva cerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque entre más lejos esté la comida, más caro es. Por el transporte, por el tiempo, por la capacidad que tenga el país de poder dotar de esa con infraestructura para poder que el alimento llegue lo más rápido posible a los centros de acopio y por supuesto al supermercado y después a la casa de cada uno de nosotros. Es muy importante que cuando planificamos una ciudad y si no y si no la planificamos así, todavía estamos a tiempo para poder hacerlo. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Que el Río Indio, y es mi percepción personal, pero es siguiendo realmente los lineamientos de planificación y ordenamiento del territorio, que es como se debe realmente trabajar para poder tener una planificación de Estado a largo plazo, es que no solamente sea destinado para lo que es el consumo o las necesidades que tiene el Canal de Panamá, sino que también se desarrollen otras áreas económicas como la agricultura, la ganadería y por supuesto también se pueda producir agua potable para lo que es el consumo humano. Entonces, de esta forma, sí tendríamos un proyecto realmente integral eh, que le podríamos decir entonces a la ciudadanía, este es el proyecto que realmente necesita. Por eso es que yo les decía a ustedes al principio, es que el problema de Panamá no es un problema de falta de agua. El problema de Panamá es que tenemos mucha agua y no sabemos qué hacer con el agua. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Mala planificación. Cuando vienen personas de otros países donde no hay suficiente agua, incluso tienen que desalinizar el agua para poder consumirla o utilizarla para algunas actividades como Israel, como el norte de Chile. Estamos hablando de ciudades como Antofagasta, Iquique, etcétera. O también de unas áreas de Perú.
Bolivia, áreas donde realmente no hay agua, que tienen que realmente captar el agua incluso de la misma, de, del ambiente en las noches, con estos atrapanieblas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto los atrapanieblas aquí en nuestras redes sociales? Muchas ciudades en el norte de Chile, como también en áreas desérticas, como Israel y también todo lo que tendría que ver con los países árabes. Esa es la forma realmente de captar el agua para poder eh, utilizarla para lo que es el consumo humano y otras actividades más. Pero sin embargo, cuando ellos vienen acá y ven la cantidad de agua que cae y cómo se pierde esa agua, se quedan sorprendidos, porque nosotros somos privilegiados. Primero, por la posición geográfica y segundo, por el clima que tenemos, somos privilegiados de tener tanta agua. Entonces, es lo que hemos dicho siempre. Nos quejamos cuando viene el fenómeno del niño y no hay agua, pero esperamos, sabemos que el fenómeno del niño va a llegar y va a llegar todos los días, todos los años, pero sin embargo nos quejamos de que el mismo no, cuando llega, realmente no hemos planificado absolutamente nada, no hemos hecho absolutamente nada eh, para poder contrarrestar un, un fenómeno natural, cíclico, que va a pasar siempre, cada cierta cantidad de tiempo, y no vamos a entonces pero no hacemos absolutamente nada, entonces cuando viene el fenómeno de la niña y cae agua de más. Entonces, nosotros como panameños tenemos que ya darnos cuenta de que no podemos estar quejándonos de todo y siempre de las cosas que pasan. Si ya sabemos que hay un fenómeno del niño que se puede incrementar en algunas épocas, como se está viendo ahora mismo, que está el super niño, como le dicen algunos científicos, eh, en donde sucede cada cierta cantidad de tiempo, porque esto del super niño no es nuevo, esto sucede cada cierta cantidad de tiempo, donde se calienta más el agua, principalmente del Pacífico, y produce todos estos cambios atmosféricos que hacen que llueva más en algunos lugares y menos en otros. Si ya sabemos que eso va a pasar, si ya tenemos los datos de que eso va a pasar y cuándo va a pasar, ¿por qué no nos planificamos aquí en Panamá? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Porque sí, vamos a tener años con menos agua, menos precipitación fluvial, mejor dicho, pero vamos a tener otros años con agua de más. Entonces, cuando llueve, ¿qué vamos a hacer? Y cuando no llueve, entonces, cómo nos preparamos para ese momento? Esa es la pregunta que tenemos que hacer y por eso es que vuelvo y repito y siempre me mantengo en esta frase. El problema de Panamá no es un problema de falta de agua, el problema de Panamá es un problema de mala planificación del agua. Entonces, esto lo digo para que las futuras generaciones entiendan de que no solamente nos podemos, y también las autoridades entiendan que no nos podemos quedar solamente con lo que podemos hacer en 5 años. Digo 5 años porque Panamá es muy dado a planificar de 5 en 5 y algunos, para no decir todos, los gobiernos, no importa lo que haya hecho el gobierno anterior, todos lo critican y las cosas buenas que a lo mejor se pudieron haber hecho, entonces se echan para atrás y nunca hay un avance. Nunca hay un avance, siempre hay un retroceso porque no hay una planificación. Hay pocos proyectos aquí en Panamá y entre eso el Canal de Panamá, que es un vivo ejemplo de lo que nosotros podemos hacer bien aquí en nuestro país, que realmente sea proyecto de Estado. Y el agua todavía sigue siendo un problema de cada 5 años y no un proyecto de Estado, no un plan de Estado a largo plazo.
igual que la basura. Y eso es otro tema que vamos a tocar otro día. Vamos a mantenernos hoy en el tema de la parte hídrica. El agua nosotros no la podemos ver cada 5 años. El agua no podemos estar nosotros retrocediendo y creer que ahora que entró este nuevo gobierno va a ser la solución. No, nosotros tenemos que planificar y venga quien venga, tiene que respetar la planificación que se ha hecho. Y estamos hablando del reservorio del Río Indio, que es lo que se está hablando ahora mismo como un megaproyecto hídrico, un reservorio hídrico para lo que es mantener y más que todo garantizar el agua para el canal de Panamá. Pero ¿qué pasó con el resto del país? Porque en Azuero también hay problemas del agua. Ya sabemos lo que ha pasado con el río Estibaná y el río La Villa, todos los problemas que se tiene por el tema de la contaminación, que no solamente son las porquerizas, no solamente son las porquerizas. Siempre hay que buscar un chivo expiatorio, ¿no? En este caso hay que buscar un puerco expiatorio. Eh, y hay que echarle, bueno, en este caso, bueno, había que echarle la culpa, o optaron por echarle la culpa a las porquerizas, que sí, algunas lo estaban haciendo muy mal, pero no todas. Pero sin embargo, no. ¿Qué pasó con los pesticidas? Que por años se han estado utilizando en el área de Azuero y que se ha estado diciendo y hablando acerca del tema y sin embargo nadie ha hecho nada. ¿Qué pasó con el tema de la erosión? ¿Qué pasó con el tema de la sedimentación? Todos los años, cuando van a preparar la tierra, los agricultores comienzan a remover toda la capa vegetal, dejando, por supuesto, el, la tierra expuesta. Y en los primeros aguaceros eso va directamente a la quebrada y, por supuesto, a los ríos. Igual, no solamente los agricultores, no solamente los que tienen que preparar la tierra, sino también las mismas autoridades. Las mismas autoridades todos los años cortan los caminos en el interior, meten máquinas para decir que están trabajando porque en el invierno no lo pueden hacer, pero sin embargo no hay ninguna medida para lo que es eh, contener todo ese sedimento cuando comienzan las lluvias. No la hay. Simplemente meten al maquinista y comienzan a cortar la calle y comienzan a cortar el camino y ahí sepa Dios qué pasa. En el área de Albrook, casualmente, y esto es un llamado también al Ministerio de Ambiente, está pasando exactamente lo mismo. Están dragando un área precisamente por donde está la piscina de Albrook, detrás de lo que es el campo de béisbol de Albrook. Lo está haciendo el gobierno, no sé qué institución realmente lo está haciendo, solamente se ve que son máquinas, pero no tienen ningún logotipo y no se identifican también como algún ministerio o alguna institución específicamente. Pero sin embargo, también todos los años hacen dragados, dragan, claro, hay que dragar porque se va sedimentando, o sea, se va acumulando sedimentos en el fondo del canal, en este caso detrás de Albro, y puede provocar algunas inundaciones para algunas áreas urbanas. Eso está bien, hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Eso está detrás del Ministerio de Ambiente y no hay ninguna medida de mitigación para minimizar el tema de la sedimentación cuando comiencen las lluvias. Sí, dragamos, es necesario. Y yo no estoy en contra que se haga, porque son temas de seguridad que hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa con toda esa tierra acumulada y suelta cuando llega las primeras lluvias? Por supuesto, todo eso va a parar a las quebradas, de las quebradas a los ríos, y eso está muy cerca del canal de Panamá, así que va directamente al canal de Panamá. Entonces, no solamente hay que echarle la culpa o buscar el cuerpo expiatorio, como diríamos aquí, no hay que echarle la culpa solamente a un sector de la economía, porque tal vez sea el sector del cual sea más fácil que la gente entienda que hay un problema, pero sin embargo no es el único que está aportando a,
a los temas estos de contaminación. Entonces, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque todos los problemas los tenemos que ver desde el punto de vista integral. No podemos estar apagando fuego y estar viendo la solución. Es como si yo tuviera que cortarme el cabello, porque lo tengo muy largo, y la solución del barbero es cortarme solamente las patillas. No me arregla absolutamente nada. El hecho de que solamente me corten una patilla porque el cabello está muy largo no resuelve el problema del pelo largo. Asimismo, el tema del agua y la contaminación de los ríos, y también, utilizando el ejemplo del río Indio, los problemas no se solucionan solamente viendo una sola cosa. Así que si vamos a hacer el reservorio, que ya es un hecho, el Canal de Panamá está haciendo su trabajo y está haciendo la docencia y explicándolo, que realmente no puedo decir exactamente qué están diciendo, desconozco lo que están diciendo y por eso soy muy responsable en decirlo. No debería ser solo para garantizarle agua al Canal de Panamá. Debería ser un proyecto, ya que vamos a hacer semejante inversión, debería ser un proyecto para garantizar agua al canal, que es quien va a hacer la inversión, y el canal es de todo, utilizando el mismo eslogan que tienen ellos, pero también tiene que ser un proyecto que tenga que ver con lo que es garantizar agua para lo que es el consumo humano, para el área metropolitana, y también tiene que ser un proyecto para garantizarle el agua a lo que es los otros sectores productivos que están alrededor de la cuenca. Así debería ser realmente de la manera para que, vuelvo y repito, semejante inversión pueda tener un resultado positivo para la población, para el país y por supuesto también para el Canal de Panamá. Si no lo hacemos de esta forma, dentro de 20 años vamos a estar buscando otro reservorio buscando otro reservorio. Así que con esto nos despedimos el día de hoy. Vuelvo y repito, vamos a tratar de hacer los programas, estemos donde estemos, ya sea en el interior de la oficina, de camino a alguna actividad que tengamos, pero siempre cumpliendo con ustedes para llevarles la mejor información. Hoy fue el tema del río Indio, que vuelvo y repito, y cierro con esto. Tiene que garantizar agua para el canal, pero también para el consumo humano y también para el desarrollo de otras actividades económicas alrededor de la cuenca del Canal de Panamá. Si lo hacemos de esta forma, sería lo ideal. Si no, dentro de 20 años estaríamos viendo qué otros reservorios necesitamos porque no nos va a alcanzar el agua. Así que con esto me despido. En este su programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con su servidor Roderick Gutiérrez, especialista en gestión y planificación ambiental. Así que nos vemos pronto y que tenga un excelente día y una excelente semana. Vamos a seguir dejando información aquí en nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan como siempre y siempre dándole la gracia a todos esos seguidores que son fieles a este canal. Nos vemos pronto y que Dios los bendiga. Saludos. Porque crecer es proteger, medio ambiente y progreso, medio ambiente y progreso.